Amables oyentes, les presento a ustedes el libro El Éxodo, escrito por Rubén Irizarry. Espero les sea de bendición. Comencemos. El desenlace del Éxodo comenzó cuando Dios ordenó que se pintara con sangre los postes y los dinteles de las puertas de las casas donde vivían las familias del pueblo hebreo en Egipto. En ese momento, se definió el ofrecimiento de un cordero como sacrificio, para que toda familia lo comiera, celebrando lo que se llamó la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se estableció como la fiesta principal del pueblo hebreo. Se ordenó que cada familia celebrara este acto anualmente. Esto significaba el ofrecimiento del sacrificio de un cordero y la aceptación de este. El cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto. Esta celebración comenzó el primer día en que dejaron de ser esclavos. Así fue que comenzó la salida de la opresión, de la esclavitud, del pueblo hebreo, en Egipto. Este acto de ofrecimiento de un cordero puro, también fue la conmemoración de una libertad recibida. Más adelante, en el desierto, Dios ordena construir un arca, al que se le llamó el Arca del Pacto, definiendo una alianza entre Dios y los hombres. Dios le indicó al pueblo hebreo que desde ese lugar, desde el arca, Él se manifestaría al pueblo. A la cubierta del arca se le llamó el propiciatorio. Sobre esta, cada año, se rociaba sangre de animal puro y perfecto, sacrificado a Jehová, para expiación de los pecados del pueblo. Esto era un procedimiento en vías de perdón de pecados, bajo la ley. Este perdón tendría cumplimiento cabal cuando se consumará el perfecto sacrificio de un hombre que viviera una vida santa, pura y en obediencia a Dios en todos sus aspectos. Jesucristo logró este sacrificio viviendo como hombre. Él, habiéndose despojado de toda su gloria, vivió como hombre, una vida pura y santa, en todos los aspectos sin cometer pecado. Y, se entregó a sí mismo en perfecto sacrificio, para expiar nuestros pecados de una vez y por todas. Él, en su naturaleza de hombre, la que es poco menor que los ángeles, se sacrificó y nos redimió, dándonos salvación y vida eterna, esto, si pedimos perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. De esta forma, Cristo recupera lo que Adán perdió. Es así, como alcanzamos salvación y vida eterna, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, y le pedimos perdón por nuestros pecados. Así comienza la nueva vida en Cristo Jesús, la nueva criatura en nosotros, que busca ahora las cosas espirituales, sirviendo a Dios. Veamos ahora un resumen breve de cómo Dios ha interactuado con los hombres, desde el momento del éxodo del pueblo hebreo de Egipto hasta nuestros días. Primero, Dios inicia la salida de su pueblo hebreo de Egipto para sacarlos de la esclavitud. Ordena rociar con sangre el marco de la puerta de las casas del pueblo hebreo en Egipto. Aquí Dios establece la celebración de la fiesta de la Pascua, para que cada familia sacrifique un cordero y conmemore la liberación de la esclavitud. Segundo, en el desierto, Dios ordena construir un tabernáculo, tipo de templo, para colocar el arca, donde Él moraría. Los hebreos ofrecerán sacrificios, y se rociará sangre del animal sacrificado sobre el arca, esto para perdón de pecados en vía de justificación. Tercero, Dios ordena la construcción de un templo fijo, en Jerusalén, donde moraría su presencia. Cuarto, Jesucristo, el Cordero de Dios, se convierte en perfecto sacrificio, derramando su sangre pura y limpia, sobre el madero de la cruz, y sobre la tierra. Quinto, Jesucristo asciende al cielo, victorioso, y se sienta a la diestra del Padre. Sexto, el Espíritu Santo es enviado a la tierra. Séptimo, ahora, Dios Espíritu Santo, mora en todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, y le pide perdón por sus pecados, mediante el arrepentimiento. Esto, brevemente, ha sido el plan de Dios, para sacar al hombre de la esclavitud.
El hombre pecó desde el principio, en el jardín del Edén. En ese momento cae de la gracia de su Creador. Pero todo esto, ha sido un plan divino, para Dios establecer juicio, donde él demostraría la culpabilidad del enemigo de las almas. El enemigo de las almas, pecó dentro de su capacidad de libre albedrío, apartándose de Dios, y rebelándose contra él. De su propia decisión, con un cuerpo de alta potestad, se rebeló contra Dios, ejerciendo el pecado de querer ser igual a Dios. ¿Qué sucede? Se demuestra la culpabilidad del enemigo de las almas, cuando se prueba, que, en un cuerpo de mucha menor potestad, se puede vivir una vida santa y pura, con Dios. Esto lo demostró Cristo Jesús, cuando vivió como hombre sin cometer pecado, en un cuerpo, con potestad poco menor que la de los ángeles. En un cuerpo de hombre, y habiéndose despojado de toda su gloria, la que tenía antes, como Dios. También, nosotros, cuando vencemos, y nos apartamos del pecado, y vencemos los ataques del enemigo, demostramos la culpabilidad del enemigo, porque logramos victoria también. Esto es así, porque estamos en un cuerpo de hombre, de potestad menor a la de los ángeles, pero buscándole, y acercándonos a Dios, o sea, obedeciéndole también. Veamos, en adición de este juicio, de demostración de culpabilidad, del enemigo de las almas, Dios también tiene un plan más abarcador. Un plan, donde Dios añadirá a su reino, a todos los hombres redimidos, con participación, en su reino. Para que esto se pueda lograr, luego de la caída de Adán, Dios gestiona reconciliar al hombre con él. Esto es, la restauración espiritual del hombre con Dios. Esta reconciliación la logró Cristo Jesús en el madero como ya explicamos. Y el hombre la puede lograr también, aceptando a Cristo Jesús, como su Salvador personal, para perdón de pecados. Así el hombre, logra salir también de la esclavitud. Nosotros, también tenemos un éxodo que lograr, el nuestro, es salir de la esclavitud del pecado y llegar a la verdad que es en Cristo Jesús. Dios gestionó sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y gestionó llevarlos al desierto para que lo adoraran. Luego, Él se encargaría de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Dios ordena la salida de su pueblo, después de hacer grandes manifestaciones de su poder. Se efectúa una serie de 10 plagas sobre Egipto. Esto, a consecuencia de que Faraón, en actos opuestos al plan de Dios, no dejaba salir al pueblo de Dios. La última plaga, fue altamente impactante, fue la muerte de todo primogénito, incluyendo al hijo del Faraón. Veamos un poco, de historia. En trabajos de investigación arqueológica en Egipto, donde hacían excavaciones en los suelos, encontraron algo, que no se ha mencionado mucho. Se encontró gran cantidad de material escrito sepultado y destruido. Estos eran pedazos fragmentados, de diferentes tipos de jeroglíficos que se han asociado a la dinastía número 18. En Egipto, se llevaba registro escrito continuo, de todos los acontecimientos, que iban ocurriendo, para documentar la historia. Corresponde recordar en este momento, que la dinastía donde ocurrieron los eventos del Éxodo, fue en la dinastía número 18. Para Egipto, los días antes del Éxodo, fueron de mucha destrucción, siendo una historia bien negativa. Estos registros destruidos, lucen ser, la destrucción de mucha data histórica, todos relacionados con la época del Éxodo. Egipto, siendo una nación poderosa de aquella época, debió pasar por momentos altamente negativos en esos días. Y no es de extrañar, que destruyeran todo lo relacionado a esos eventos. Tampoco, es de extrañar, que buscaran acomodar la historia, de forma tal, en que esos eventos del Éxodo, quedarán ocultos. Esto, es práctica política común en un gobierno. Por tal razón se ha pasado mucho trabajo, descifrando la secuencia histórica de la dinastía 18 en la época del Éxodo. Procedamos a evaluar, quiénes gobernaban en la dinastía número 18 para la fecha, en que ocurrió el Éxodo.
Para esta época, había una princesa de nombre Nefure, que buscaba tener un hijo varón, con el deseo que éste llegara a gobernar Egipto. Pero por alguna razón no podía dar a luz una criatura. Se cree que la causa era que le daban a beber sustancias que le hacían abortar. Ella, por los planes que tenía de llegar a ser corregente de Egipto, se había preestablecido un título para la ocasión. Este era Hatshepsut. Nefure no lograba dar a luz un hijo varón, con el cual cumplir sus deseos. Ocurre que en una ocasión, habiendo ido al río a tomar un baño, se encuentra con la sorpresa de ver un niño que había sido puesto en el río en una canasta para evitar que lo mataran. Esto fue en una época en que el faraón había ordenado una matanza para reducir el tamaño del pueblo hebreo en Egipto. Es cuando decide adoptarlo para poder cumplir con sus propósitos de llegar a ser reina de Egipto. Su propósito era llevar a este niño al trono para ella dirigir y superar a su hijo y gobernar el imperio egipcio. Algo parecido había ocurrido en la historia previa de Egipto, en los días del rey Osiris, cuando, con permiso proclamado de los dioses, una hija del faraón, sin heredero varón, alcanzó el trono. Esto lo logró al convertir a su compañero en hermano heredero y esposo de ella. Así alcanzó ser reina del imperio egipcio, a través de uno, que no era heredero, lo hizo su hermano, luego lo hizo heredero al trono, y en el momento de recibir el trono, también lo hizo su esposo. Dentro de las leyes y creencias egipcias, estos pasos a seguir eran aceptados y protegidos. Siempre y cuando los dioses de Egipto lo aceptaran y lo aprobaran. Esto era fácil de lograr, porque el gobierno era quien hacía petición a los sacerdotes, para que estos lograran el permiso de los dioses. Nefure le pone al niño que toma del río el nombre de Moisés, el cual fue su nombre original, que significa tomado de las aguas. Luego, a Moisés se le pone por nombre Senmut, esto lo hacía ya perteneciente a la realeza. Y Senmut significaba hermano de su madre. Y al recibir este nombre, que a su vez era un título, ya esto le daba derecho a poder heredar el trono de Egipto. Cuando Moisés llegó a tener aproximadamente 12 años de edad, el padre de Nefure pasó a estar en el gobierno de Egipto. En esta época, es que Moisés pasa a vivir al palacio. En la figura número 1, podemos ver una cuna, hecha a Moisés, con jeroglíficos describiendo parte de la historia e identificando su pertenencia a la realeza de Egipto. Observe la cobra colocada en su frente, esta define que Moisés, desde temprana edad, fue establecido como parte de la realeza. La mujer que le acompaña es su madre adoptiva, la princesa Nefure. Está registrado en la historia de Egipto que cuando Moisés cumplió aproximadamente 12 años de edad, él fue mudado desde Menfis hasta Tebes, en Egipto, donde estaba el palacio principal del imperio egipcio. Para esa fecha, el padre de su madre adoptiva Nefure estaba ejerciendo en el gobierno de Egipto. Para cuando Moisés cumplió aproximadamente 18 años, ya estaba definido que él era un posible sucesor del faraón de Egipto. Esto había sido ya logrado por su madre adoptiva Nefure, con el propósito que ella tenía de lograr sus metas, de ascender al trono con su hijo adoptivo. Ya con esa edad, se tenían que identificar a los posibles candidatos para ascender al trono, porque tenían que ser instruidos y preparados para tal posición. En ese exacto momento, en que su madre adoptiva, Nefure, recibe el título de Hatshepsut. Este nombre, Hatshepsut, tenía una definición muy importante para su madre. Con este título, ella estaba definiendo que heredaría con Moisés el trono de Egipto. El significado del título Hatshepsut es reina heredera al trono a través de su hijo, Moisés. Ese título ya la posicionaba como una posible reina del imperio egipcio. Esta posición tendría cumplimiento si Moisés llegaba a ser faraón de Egipto.
Recuerde que el nombre que ella le consiguió a Moisés, en su niñez, cuando fue recibido como parte de la realeza, fue Senmut, el cual significa hermano de su madre. En la realeza egipcia, había diversidad de títulos, estos eran utilizados para identificar a la persona con una posición y para encaminarlo hacia un propósito. Estos títulos aumentaban para aquellos que estaban en la línea de la herencia al trono. Otro nombre o título, que estaba reservado para Moisés, y le fue otorgado por la realeza, cuando cumplió aproximadamente 24 años, fue Hatshepsut. Snem. Amén. Este título se compone de 3 definiciones, y significa: Hatshepsut es, su madre es reina. O sea, reina, heredera al trono, a través de su hijo. Snem significa unida. Amén significa aprobado por los dioses. O sea, este nombre, Hatshepsut. Snem. Amén. Otorgado a Moisés, significa: su madre es reina, por medio de su hijo, aprobado por los dioses. Este nombre, por sí mismo, es descriptivo de los propósitos de su madre adoptiva, que era ser la gobernadora de Egipto, a través de su hijo, Moisés. Las intenciones de Nefure eran claras y precisas, quería llegar al trono de Egipto como reina. El deseo que ella tenía de llegar a ser reina era tan grande que sobrepasaba cualquier otra posible alternativa. El método que utilizó la encaminaba a alcanzar su meta, cumpliendo con todos los patrones gubernamentales requeridos. Vemos que su objetivo principal no era que Moisés gobernara, sino que su intención era llegar a ser la soberana sobre el imperio egipcio. Pensamos que, si Moisés hubiera deseado dirigir los destinos de la nación, su vida correría peligro. No sabemos de que Nefure hubiera sido capaz, con tal de mantenerse en el trono. Los planes de Nefure eran muy firmes, todo conducía a que ella sería reina. Cuando Moisés cumplió aproximadamente 33 años de edad, se definió que era un posible príncipe, heredero al trono. Eso ya le definía autoridad y cierto poder dentro del gobierno. Hay un dato interesante, relatado por el gran historiador judío, Flavio Josefo, quien nació 4 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este escribió en el primer siglo de nuestra era. Él le atribuye a Moisés el puesto de general del ejército egipcio y el haber conquistado a Nubia, pueblo que ayudó a Egipto a incrementar su fortaleza y sus riquezas. Esto fue a consecuencia de los tributos en oro que tenían que pagar los nubianos al gobierno egipcio. Existen, en Egipto, 2 tumbas, a medio construir para Moisés. En la primera, que se comenzó a construir, los datos inscritos en la tumba muestran que se comenzó a construir cuando Moisés tenía aproximadamente 18 años. A esta edad, fue que Moisés fue designado, por definición, como el próximo posible heredero al trono de Egipto. Los nombres, Senmut y Nefure, son mencionados en las tumbas. En la parte baja de una de las tumbas, se encontró una cámara pequeña, cortada en la roca. Ahí estaban 2 momias, con los nombres Hatnofer y Ramose. Estos eran los nombres egipcios de los padres biológicos de Moisés. Su madre, Hatnofer, fue embalsamada recibiendo un funeral del tipo real. Su padre, Ramose, recibió un funeral secundario, no del tipo de orden real. Luce que lo que se hizo fue un traslado desde otro sepulcro original, para colocarlo en una cámara pequeña de esta tumba, construida para Moisés. Esta tumba fue dejada de construir cuando Moisés cumplió aproximadamente 33 años. Cuando Moisés cumple esa edad, es cuando le definen con una mayor posibilidad
que es el que tiene más probabilidad de ser el heredero al trono. Es entonces, cuando pasa a ser merecedor de una tumba de mayor jerarquía. Ahí, se le deja de construir la tumba primera, y se pasa a construir la segunda tumba. En la figura número 2, podemos ver los jeroglíficos a medio completar en tumba de Moisés. En una tumba de Moisés, se encuentran dibujos de su madre, Hatnofer, y de su padre, Ramose. Por lo estudiado, en los escritos, y en los acontecimientos de Egipto, luce, que en algún momento, entre los 33 y los 40 años de Moisés, él se identifica con las creencias de que hay un solo Dios. Para ese tiempo, es cuando se le deja de construir a Moisés, su segunda tumba. En esta segunda tumba, podemos ver, que se encuentra a medio construir, con jeroglíficos en proceso de escribirse, y sin ser terminados. El proceso de escritura de jeroglíficos, consiste de los siguientes pasos. 1. Pulir la roca, donde se va a escribir el jeroglífico. 2. Marcar con tinta, el jeroglífico sobre la roca pulida. 3. Labrar, el jeroglífico marcado. 4. Finalmente, darle color, al jeroglífico. Estos jeroglíficos, encontrados en Egipto en la tumba de Moisés, se encuentran en sus 4 etapas de proceso de escritura. En la primera secuencia, de la escritura en jeroglíficos, hay un área, con su escrito totalmente terminado, en sus 4 etapas. Luego, continúa una segunda secuencia, con jeroglíficos, marcados y labrados, pero sin la pintura, para su etapa final. Más adelante, en la tercera secuencia, se encuentra una sección de jeroglíficos, solo marcados, sin su labrado dentro de la roca. Al final, en la cuarta secuencia, de trabajo de escribir los jeroglíficos, lo que se ve, es el resto de la superficie de la roca pulida, sin ningún trabajo de escrito adicional. En la figura número 3, podemos ver, estatua esculpida, representando a Moisés. Esta se encuentra, en el Museo del Cairo, en Egipto. Según las fabricaciones de estatuas en Egipto, esta debió ser fabricada, para cuando Moisés, tenía aproximadamente, 33 años. Cuando el pueblo hebreo, sale de Egipto, ya estando adelantados, en la etapa inicial de su camino, van por una ruta que es una carretera natural, donde no se pueden desviar, ni a derecha, ni a izquierda. En la figura número 4, vemos, foto de satélite, donde podemos observar, la ruta del éxodo, en esta etapa que mencionamos, y también, podemos ver, el lugar de partida, del cruce del Mar Rojo, hacia el monte Sinaí. En esta foto, podemos ver, toda el área, por donde pasó el pueblo de Dios, cruzando gran parte de la actual península del Sinaí. Puede verse también, la costa occidental del canal de Acaba, donde está la playa, a donde llegaron, para cruzar el Mar Rojo. Esta, es la única playa y el único lugar, donde podía reunirse, el pueblo hebreo, a la orilla del Mar Rojo. Ahí, puede apreciarse bien, la trayectoria previa a la playa. Cerca de la mitad del camino, hay montañas altas, empinadas a ambos lados, sin salida para ningún otro lugar, hasta llegar a la orilla de la playa del Mar Rojo. En estudios nuestros realizados, para determinar cuál fue el faraón que reinaba cuando ocurrió el éxodo, podemos determinar, que este fue Amenhotep IV. Este, era el hijo, de Amenhotep III, quien reinó, durante 37 años, y lo engendró con su esposa, la poderosa reina Tii. Tii, era hija de padres no pertenecientes a la realeza, llamados, Tuyu, y Yuya. Amenhotep IV, identificado como la momia, KV 55, en el 5º año de su reinado se pone el nombre de, Agnatón. Agnatón, tenía más de una esposa, y una de ellas, era la preferida y bella, Nefertiti. Agnatón, tuvo varias hijas, y su primer hijo varón, fue Tutankamón.
Este, a nuestro mejor entender, y con gran convicción, fue el primogénito que murió, a consecuencia de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos, en Egipto. No creemos que este llegó a ser faraón. Pensamos que su identificación como faraón fue parte de un honramiento personal, ya que este debió ser el heredero al trono, si no hubieran ocurrido los eventos de las plagas del Éxodo. No ocurrió así, a consecuencia de la gran destrucción que sufrió Egipto, en los momentos previos al Éxodo. Y, a consecuencia de su muerte, por la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Entendemos que esto fue parte de una historia acomodaticia, y reescrita para borrar los juicios devastadores, que sufrió el imperio de Egipto, en los juicios de las 10 plagas. Se estima que Tutankamón tenía 19 años de edad cuando murió. Este sufrió una fractura en su pierna izquierda, que muy bien pudo haber ocurrido durante el periodo de las 10 plagas. Todas estas conclusiones están basadas en pruebas de DNA muy avanzadas que existen hoy día, incluyendo nuevos y recientes estudios tomográficos de la momia KV55, quien fue Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, y de la reina Ti. O sea, Tutankamón, el primogénito, que murió en la 10ª plaga, tuvo por padre a Amenhotep IV, y por abuelo a Amenhotep III. Pasemos ahora a ver varias fotos, con su explicación. Esta es como comenzó la ruta del pueblo hebreo en su éxodo de Egipto. Esta es la playa donde comenzaron el cruce del Mar Rojo. Esta es una toma cercana de la playa donde comenzaron el cruce del Mar Rojo. Espero que les haya gustado este libro. Hasta la próxima.